2 en punto, Joaquín. Muy buenas tardes a todos y todas. La oportunidad de participar en la vida política constituye una parte fundamental de lo que significa vivir en una sociedad democrática. En este sentido, el derecho a la participación política, incluido el de las personas con discapacidad, se encuentra firmemente arraigado en el derecho internacional y consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Buenas tardes a todos. La Secretaría Nacional de Discapacidad, en el marco de la conmemoración de su 13º aniversario como entidad autónoma del Estado, ha tenido a bien ofrecer a la consideración de la ciudadanía una serie de temas en una secuencia de seminarios virtuales desde el día lunes hasta hoy. Iniciamos el lunes con el modelo social de la discapacidad, una cuestión de derechos humanos, desarrollamos un encuentro de líderes con discapacidad, abordamos el tema de la salud mental, presentamos el tema de los recintos accesibles, presentamos también el tema de las crisis convulsivas con una reacción bastante interesante de parte de la audiencia. También hicimos un panel con mujeres con discapacidad, abordamos el tema del COVID-19, niñez y discapacidad. Igualmente visibilizamos el tema de la familia y la discapacidad. Hoy, en la mañana de hoy, contamos con 2 expertos que también nos hicieron un análisis muy interesante del escenario en el cual se observa la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y culminamos hoy con el tema participación política de las personas con discapacidad. Nuestros participantes tendrán 30 minutos para desarrollar la temática. Se les va a estar anunciando cuando le queden 10 minutos, es decir, cuando ya vayan 20 minutos, y posteriormente, terminada la participación de ambos, pasaremos entonces al periodo de preguntas, las cuales deben ser escritas a través del chat de la plataforma Zoom para los que están en Zoom, o a través de Facebook Live, que es la plataforma que en este momento está siendo también proyectada para bien de todos. Iniciamos con Gabriel González. Estudió en la Escuela de Sordos y Ciegos de St. Augustine, Florida, Estados Unidos. Cuenta con estudios en licenciatura de Traducción e Interpretación de Lengua de Señas, un posgrado en Ciencia Superior y una maestría en Educación Especial de la Universidad Especializada de las Américas. Activista, arquitecto y pintor. Como pintor, su obra se ha exhibido en importantes plazas dentro y fuera del país, dentro de las que se resaltan Nueva York, Argentina, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, entre otros. Es el primer viceministro de Cultura en la historia de Panamá, donde lidera proyectos de cultura inclusiva y equiparación de oportunidades para todos los panameños. Trabaja para que la discapacidad y la cultura se relacionen junto con los derechos humanos, que se visualice, que sea sensible y que se maneje en forma correcta. Bienvenido, viceministro Gabriel González. Adelante, Su Excelencia. Hola a todos. Tengo que agradecer, la verdad, por esta invitación que me han hecho para presentarme aquí. Muchas gracias. Cuando Senadis me mandó el tema sobre personas con discapacidad en el ámbito político, la verdad, con mucha emoción dije que sí para participar en él. Primero quiero pedirles disculpa por no traer una información visual para que la vean, pero si la ponía a la hora de expresarme en lengua de señas, no me verían. Les puedo hablar sobre todas las cosas o las situaciones que he pasado a lo largo de mi vida. Cuando era niño, como una persona sorda, a los 3 años, por una fiebre, por meningitis, perdí la audición. La verdad, de niño me sentía muy frustrado aquí en Panamá. Por ejemplo, muchas veces podemos decir de que la falta de educación en la vida de un niño es culpa de los padres, pero también pasa de que muchas veces los padres no saben cómo actuar con un niño sordo. A la hora de comunicarnos con la sociedad es difícil, y también los retos que tenemos. Pero sí tengo que agradecer que mis padres
tomaron la decisión de enviarme a una escuela en Florida. Cuando entré a esa escuela, la verdad es como si mi mente se abriera. Cuando vivía aquí, pues por la cantidad de limitaciones que sentía, tenía mi mente cerrada. Pero cuando llegué a Florida, pues la mayoría de los retos que tenía o de las barreras que habían desaparecieron. Dentro de la escuela habían personas con discapacidad y la mayoría eran personas sordas. La verdad, cuando no tienes información que necesitas, causa frustración. Por mucho tiempo sentí discriminación por parte de la mayoría de las personas por ser una persona sorda. Cuando llegué a esta escuela en Florida, dentro de la escuela, pues quitaron estas barreras, no había nada privado, podía expresarme como quería, así que eso hizo que mis sentimientos variaran. Noté la diferencia entre mi crianza aquí en Panamá y mi estancia en Estados Unidos. Había intérpretes, todos mis amigos en la escuela eran sordos, también habían personas sordas con otras discapacidades. Y la verdad, todo esto me llenó mucho y pude aprender muchas cosas. Aprendí las diferencias que hay en el mundo. Cuando regresé a Panamá, llegar aquí de nuevo, volver a la frustración, sentí que era como un retroceso a mi niñez. Lo que hice fue empezar a participar en diferentes asociaciones de personas con discapacidad, ya sean de asociaciones de personas ciegas, de discapacidad intelectual, de diferentes discapacidades para poder aprender de ellos y ver cómo ellos seguían aquí en Panamá, seguían aquí y los retos que habían tenido cada uno de ellos. Pero en mi caso, empecé a estudiar intenté empezar a estudiar en diferentes universidades y sentí discriminación hasta de los mismos profesores. Volvimos a la frustración. Entendí que esa era la actitud de las personas en Panamá porque no le tomaban importancia o no conocían sobre la persona con discapacidad. Normalmente no tenían interacción con personas con discapacidad. Entre nosotros hay muchas personas profesionales, muy inteligentes, capaces, pero las personas sin discapacidad no lo saben y lo que hacen es rezagar a la persona con discapacidad. Aprendí mucho de las asociaciones y de las federaciones en las que estuve participando. Luego de eso, entonces, empecé en la política. No es hace poco, ya hace mucho tiempo estoy participando en los temas políticos. Siempre apoyando el enfoque de la política en temas de discapacidad. Cuando empecé no había este enfoque. Así que desde que entré en la política la idea era poder ir rompiendo barreras y eliminando retos que tenían cada vez que encontraba uno. Todo era un desafío. Ahora la política ha cambiado y ha entendido de que las personas con discapacidad también tienen un rol en ella. Aquí en Panamá hay aproximadamente unas 500,000 personas con discapacidad o más. Y ahora los partidos y la política se han dado cuenta de que son personas importantes hasta en la toma de decisiones por la cantidad que somos. En los anteriores gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de Martín Torrijos, su esposa, la primera dama, tenían una hija con discapacidad. Así que ellos tomaron muchas decisiones
en base al avance de las personas con discapacidad. También hubo un suplente a diputado que era una persona con discapacidad, precisamente una persona sorda, en la Asamblea Nacional. Luego de eso, la verdad, tengo que agradecer mucho al presidente actual, a Laurentino Cortizo. Desde el tiempo que hemos trabajado juntos en campaña, le propuse el camino hacia que yo pensaba que debía tener las personas con discapacidad en Panamá, y pues me escogió para este puesto como viceministro de Cultura. El tema dentro del Ministerio de Cultura, pues, enfocarnos en poner entre sus objetivos la cultura inclusiva. Y esto, la cultura inclusiva, es cómo puede sensibilizar a toda la población, a toda la sociedad, sobre la inclusión. ¿Recuerdan lo que les dije antes de cómo me sentía con barreras, con limitaciones? A través de la cultura inclusiva, esto puede mejorar en la sociedad. Cuando empezamos a trabajar en este ministerio, era como si no hubieran material, ya sean estatutos, leyes, para avalar la inclusión o la comunicación accesible o la accesibilidad en entornos. Empezamos con, ya siendo un viceministro, pues en el mismo consejo de gabinete debía haber accesibilidad. Así que tuve que hablar para poder visibilizarme como persona sorda. Ya hace poco les hablé acerca de los objetivos que tenemos dentro del Ministerio de Cultura. Dentro de nuestro trabajo en el ministerio es establecer desde el inicio una dirección de equiparación de oportunidades. La verdad, tenemos que agradecer mucho al presidente de que él mismo haya aprobado esto este trabajo que hemos ejecutado desde el ministerio. Ahorita ya tenemos un director de equiparación de oportunidades en el ministerio y se llama Jorge Morales, que él ha trabajado mucho en los objetivos que tenemos dentro del ministerio para la cultura inclusiva. La verdad, aquí en Panamá, nunca en la historia se había trabajado tanto para la inclusión en lugares patrimoniales, en los museos, en las actividades, en todas las cosas que se hacen en cultura en Panamá en Panamá para lo que tiene que ver con la cultura, para el folclore. Muy poco, la verdad, se incluían los temas de discapacidad en estas áreas. Entonces, parte de nuestro objetivo siempre fue establecer desde el inicio, en todos los lugares, aunque sean lugares patrimoniales, que sea accesible. Por ejemplo, el área del Casco Viejo. Normalmente las personas con discapacidad quizás vengan a Panamá hasta de turismo, pero ese lugar no había accesibilidad alguna. Así que las personas con discapacidad no iban al Casco Viejo. Cuando nosotros comenzamos en el ministerio, se hizo un cambio en las calles, se colocaron unos volardos a la orilla de las calles para poder utilizarlo para sillas de ruedas, para adultos mayores, también para personas ciegas. También se establecieron rampas dentro de algunos parques y lugares patrimoniales para que las personas puedan acceder. También en algunos restaurantes. Sabiendo pues de que era un poco complicado, sobre todo por ser un sitio patrimonial muy antiguo. Además de esto, en el área de los museos, yo siempre he ido a los museos y pues a ver, porque no encuentro intérpretes en ninguno. Así que
el entenderlo es un poco difícil. Ahora algunos de los museos estamos estableciendo televisores con un recorrido que pueda hacerse, que haya sido traducido a lengua de señas para personas sordas, también con información en braille para personas ciegas. Ellos puedan recorrer el museo y leer todos el recorrido a través de los stickers en braille. También tratar de hacer audioguías para hacerlo, hacer el recorrido por audio. Sacar algunas piezas que puedan ser tocadas o las que no pueden ser tocadas, ser impresas en 3D para el disfrute de las personas ciegas. Es la idea de nosotros poder impactar a la sociedad y que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los museos, empezando por el Casco Viejo. Y hemos visto cómo personas con discapacidad ahora están visitando el casco antiguo de la ciudad de Panamá. La idea es poder anunciarle al mundo que aquí en Panamá tenemos lugares accesibles y que pueden venir a visitarnos. La idea es poder ir progresando poco a poco en este tema. Solo tenemos un año aquí. Ahora también, por ejemplo, en el tema del Teatro Nacional, la idea era poder integrar en el teatro personas con discapacidad, ya sean en ballet, en danza o en actuación. Porque la verdad, las personas con discapacidad siempre hemos tenido el sueño de poder participar en estas cosas y siempre nos los negaban. Entonces, la idea es poder eliminar esta frustración que siempre han tenido y darnos la oportunidad de poder impactar a muchas personas que están en su casa. O también que puedan entrar al teatro para disfrutar de estas bellezas que se pueden producir dentro de un teatro. Y esto puede hacer que la misma sociedad no esté limitada en cuanto a lo que piensan de las personas con discapacidad, sino que el encontrarnos en todos los lugares con personas sin discapacidad ayuda a cambiar la forma de pensar. También podríamos decir de que a nivel gubernamental no se encontraba cursos o talleres para poder que las personas puedan sensibilizarse en temas para diferentes discapacidades, ya sea el uso de un bastón para una persona ciega o el uso de la lengua de señas para los sordos. Entonces, se empezó con hacer sensibilizaciones. También establecimos un curso de lengua de señas gratis para las personas, para que puedan aprender y puedan relacionarse con las personas sordas. La idea de nosotros desde Cultura es poder sensibilizar a la sociedad. Y utilizando, claro, a las personas con discapacidad para que, ya sea a nivel gubernamental, puedan aprender, llenarse de los conocimientos que puede transmitirse una persona con discapacidad, de sus vivencias. Ojalá pronto podamos seguir haciéndolo a nivel gubernamental, masificarlo más y eliminar la discriminación. De aquí en adelante, el proceso sería ver cómo podemos seguir incluyendo a las personas con discapacidad que participen en las diferentes ferias que tenemos, que son inclusivas, y ha sido muy importante para nosotros desde el inicio. Teníamos muchos artistas, personas que trabajaban escultura, que trabajan pintura, que no se conocían,
Pero ahora con las ferias virtuales que tenemos, muchas personas de estas han podido promocionar su arte y se han dado cuenta de que hay personas con discapacidad que también ejercen estas funciones. Y esto les ayuda a ellos económicamente a emprender. Ahorita estamos haciendo estas ferias para impactar a muchas personas. También, aparte de lo que hemos dicho, podemos mencionar otro tema que también es muy importante. Tenemos un tema que nos preocupa mucho y no solamente en Panamá, sino también en el mundo. La idea es que en cada país, y no solamente desde Panamá, poder promocionar la imagen de las personas con discapacidad. Hay escritores, hay pintores, hay personas que pueden hacer teatro o que son actores. Y poder hacer una bibliografía de cada una de estas personas para poder guardarlo por la historia. No sabemos, quizás no los conocemos y la persona pues ya pierde su vida y nunca conocimos el arte o la expresión o lo que él podía dar. Entonces también es una preocupación que tenemos, el cómo hacer bibliografías de estas personas. Estamos buscándolos a todos para poder conocerlos. Conocerlos a todos desde el Ministerio de Cultura para ver quiénes son, quién es ella como persona y poder incluirlos en estas bibliografías que estamos haciendo. También hay muchos curadores que están interesados en este tema y que también son personas con discapacidad. Les puedo mencionar una cosa. He viajado a otro país a hacer reuniones con diferentes viceministros y ministros de cultura del mundo. Y la verdad es que quedaron sorprendidos de que fuera la única persona sorda que estuviera en ese lugar. En la mayoría de los países nunca han encontrado una persona con discapacidad o una persona sorda a nivel gubernamental. Ver la accesibilidad que pues se lleva a estos lugares. Por ejemplo, yo siempre ando con mi intérprete y poder llevarlo a este lugar. En todos los diferentes países pues vieron la necesidad de incluir dentro de sus ministerios de cultura como objetivo la cultura inclusiva, para de esta manera a nivel mundial poder eliminar la discriminación. En mi trabajo, desde que comenzamos, cómo se han manejado las cosas, pudimos ver que al principio había pues un poco más de discriminación, pero ha ido bajando hasta ahora. Es mi sentimiento a nivel gubernamental. Ahora me siento cómodo en el trabajo que ejerzo. Por ejemplo, a la hora de llevar siempre un intérprete. Eso ha hecho o ha dado influencia o sensibilización a la población, a las personas, de aceptar de que necesitamos esa accesibilidad. Dentro de nosotros, de las personas con discapacidad, hay muchas personas que pueden aportar con sus conocimientos a la sociedad. Por ejemplo, he conocido ahora a muchas personas ciegas que son escritores. Y no tenemos en Panamá una máquina que pueda pasar los libros a braille. Una imprenta que pueda pasar libros a braille. Esto es importante por la razón de que las personas ciegas puedan publicar su libro
para no solo beneficio de los que puedan ver, sino también de sus propios compañeros ciegos que puedan leer sus libros y puedan venderse sus libros en braille. Es una oportunidad que se le puede dar a esta población, de que se sientan cómodos. La mayoría de las personas con discapacidad se siguen escondiendo porque se sienten quizás incómodos a la hora de interactuar con la sociedad. Entonces nosotros desde el Ministerio de Cultura hemos podido trabajar para poder ayudarles en este tema a las diferentes discapacidades. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad de movilidad, pues la accesibilidad a los lugares era un poco difícil. Nosotros estamos tratando o esforzándonos por hacer accesibles nuestros museos y que las personas que nos visitan en Panamá pues no tengan limitaciones o barreras a los lugares donde llegan. Ya casi para terminar, puedo decirles de que de este gobierno, que le llamamos el buen gobierno, de verdad tenemos que agradecer mucho al presidente, porque él ha visto la necesidad en la mayoría de los lugares, en la mayoría de las instituciones públicas y de los ministerios, la necesidad de accesibilidad, de poder brindar el servicio de intérpretes para las personas sordas. Esos temas son importantes, sensibilizar a la población en estos temas, para que las personas sin discapacidad puedan entenderlo y aceptarlo. Y la idea de nosotros es poder seguir sensibilizándolos a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero escuchar mucho a mi compañero de Colombia para ver qué nos dice. Muchas gracias, Gabriel. Vamos inmediatamente a darle el turno a nuestro expositor, con quien cerramos igual con ustedes con broche de oro, Jairo Klopatowski, administrador de empresas. Realizó estudios de ciencias políticas en la Universidad Javeriana y un máster en administración pública en la Universidad de Harvard. Especialista en planificación y administración de los recursos de defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos. Fue senador, representante ante la Cámara y director de Coldeportes. Precandidato a la presidencia de la República. Actualmente es el alto consejero para la participación de las personas con discapacidad de la presidencia de la República de Colombia. Bienvenido, el amigo de Panamá, Jairo Klopatowski. ¿Cómo me les va? Salgo con esta gorra porque esta fue la gorra de la campaña presidencial. Y ahí sale Klopatowski. Y con el chulito, para que voten por mí. Bueno, aquí en Panamá puede votar, los panameños pueden votar por Klopatowski en Colombia. Pues muy complacido. Muchísimas gracias. Les voy a hacer una presentación muy rápido de cómo ha sido mi participación política, de las personas apoyando a la población con discapacidad. Yo tuve un accidente hace 37 años, cuando tenía 21 años, ahora tengo 58, y tuve una sección medular, el carro se volteó, en la segunda vuelta el carro me sacó 2 metros, me pegué contra una roca fuera del carro, en la columna, se me desviaron 2 vértebras y tuve la sección medular. ¡Tas! Y eso fue lo que me impidió volver a caminar cuando tenía 21 años. Sin embargo, pues eso pues no ha sido óbice en mi vida para hacer y alcanzar muchas metas en mi vida. Luego, nada sobre nosotros sin nosotros. Un poco de mi trayectoria. Fui fundador de un movimiento político, Movimiento Cívico Independiente. Yo soy completamente independiente. No creo en los partidos políticos. Siempre he sido independiente y eso es lo que me ha dado a mí la potestad para decir
¿Me siguen, cierto? Sí se le escucha. Ok, gracias. Después fui senador de la República durante 15 años. Fui director del nuevo Ministerio del Deporte. Obtuvimos las primeras 8 medallas olímpicas en Colombia. Londres 2012, después Colombia ya ha ido en Brasil otras 8 medallas olímpicas. He sido diplomático, estuve en Canadá, y lo vivo con toda la pasión. Como se nos ha congelado la proyección, aquí está. Me gusta asegurar que las personas con discapacidad puedan participar en plena y efectivamente en la vida política y obviamente la pública en igualdad de condiciones. O sea, no, ni por lástima ni por nada diferente que la participación dentro de un Estado social de derecho. Creo en la libertad de ser elegidos de elegir y ser elegidos. Y obviamente los derechos para la población también con discapacidad, pero también los deberes que se deben tener. Me gusta promover, me gusta promover activamente un entorno en que las personas con discapacidad puedan participar en la dirección de los asuntos públicos. Pues tan es así que dentro de esta consejería presidencial pues hemos generado algo más de 10.000 nuevas plazas de trabajo para la población con discapacidad. Y eso sí un reto completamente en la vida, pues para cambiar toda una idiosincrasia, actitud y cultura de las personas en ver a las personas con discapacidad como unas personas que valen menos, porque el Estado como sistema, no solamente el colombiano, sino seguramente el de Panamá y el de otros países latinoamericanos, el sistema como tal ha tenido a un lado a la población con discapacidad y a sus cuidadoras, entre otras cosas. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es darles la posibilidad con incentivos tributarios para que los empresarios contraten y abrir la puerta para que todos tengan una igualdad de oportunidades como cualquier otro colombiano, como cualquier otra persona en el mundo entero. ¿Cómo construimos entonces liderazgo dentro de la participación política? Pues comenzamos entonces a implementar un proceso de educación como primer punto. Y comencé a trabajar todo el proceso de educación para comenzar a cambiar el chip de las personas y comenzar a enrolarnos realmente en que la participación se hace a través de una base de la sociedad, a través de una construcción propia de la comunidad, construidas en unas bases fundamentales y unos pilares fundamentales, que es la construcción de una educación que permita al individuo en general a construir su propio futuro. Entonces, comenzamos a trabajar dentro de las oportunidades laborales, porque ya tenemos el proceso de educación, pues ahora viene todo un proceso ya de oportunidades. Y la oportunidad de trabajar es la dignidad de cualquier ser humano. Trabajar, ganar un dinero, pagar sus cuentas, su comida, sentirse útil, protegido por una sociedad que durante muchos años lo tuvieron a un lado como si no existiera. O sea, mentalmente la sociedad sabía que allí estaba un montón de gente, en Colombia 5 millones. 5 millones de colombianos, de personas, pero que estaban ahí, pero que nadie se atrevía a metérsele de frente porque creían mentalmente, actitudinalmente, que eran un problema. Claro, es un problema cuando la misma sociedad cree que es un problema, pero cuando usted comienza a dar soluciones, se da cuenta que es mucho más fácil dar esa solución y esas oportunidades para todos por igual. Luego comenzamos entonces a llegar a los territorios. ¿Para qué? Pues para podernos organizar, articularnos, hablar el mismo lenguaje, con una política pública coherente para esta población. Y esta
al llegar al territorio nacional, comenzamos a llegar a nuestros aliados primarios, que son los alcaldes, que son los gobernadores. ¿Para qué? Para que podamos todos entender una política pública que se construyó desde lo nacional y que comenzamos a aterrizarlo y a bajarlo hacia los territorios para comenzar a detectar dónde está la gente, dónde está esa gente invisibilizada que no tiene educación en muchos casos, millones, miles en muchos casos, que son madres cuidadoras que no pueden ni siquiera salir de sus propias casas para poder trabajar porque tienen 1, 2, 3 hijos, 4 hijos con discapacidad. Entonces, ¿en qué momento la mano del Estado, del gobierno nacional, debe llegar a suplir esas fuentes primarias de necesidades, que es la alimentación, el trabajo, para que esa señora sea la cuidadora que conoce, que canaliza, que sabe cómo cambiar el pañal, ponerle la sonda a esa persona por encima inclusive de una propia enfermera? Entonces lo que estamos haciendo es profesionalizándolas a esas madres cuidadoras y convirtiéndolas en auxiliares de enfermería para que cuiden a su propio núcleo familiar, que es el ente, la principal fuente de inspiración de cualquier sociedad, que es la familia, la construcción del hogar, la construcción de la comunidad, que a través del techo se construye una sociedad, un Estado, el Estado de Panamá, el Estado colombiano, el Estado peruano. Todas esas sociedades se construyen a través de la familia. Entonces, comenzamos a incentivar ese tipo de diálogos allá justamente en los territorios. Pero comenzamos entonces a hablar de la sociedad y comenzamos a mirar qué es lo que estaba pasando con la Convención de los Derechos para la Población con Discapacidad, aprobada por Colombia en el año 2008. Y eso rompió todo un paradigma del punto de vista asistencialista, mental, que las personas tenían frente a esa población, y comenzamos a tener una concepción de integración, de trabajo dentro de una sociedad con igualdad. Y escuchaba a mi colega, a nuestro amigo viceministro, que hablaba justamente de cómo una persona con discapacidad frente a los elementos propios, ¿cuáles? Las barreras arquitectónicas, que la misma sociedad se la va construyendo. Pero lo que no entiende la misma sociedad es que todos vamos a ser ancianos en esa hermosa tercera edad, en ser adultos mayores, y todos vamos a ir envejeciendo. En el caso de Colombia, más del 30% de la población está llegando a un nivel de envejecimiento alto, que el envejecimiento comienza a generar enfermedades, que al mismo tiempo las enfermedades generan una deficiencia o una discapacidad, que de esa no nos vamos a salvar nadie, porque frente a la edad no se salva nadie. Entonces, si somos tan coherentes dentro de una sociedad, ¿por qué no pensar en eso mínimo de que todos vamos a llegar a esa hermosa tercera edad? Entonces, comencé hace varios años, una de mis plataformas políticas de cómo llegué yo, porque como yo no tengo ni herencia, ni padrinazgo, ni plata para poder hacer política, me invitaron un día a salir en un comercial en donde me volvió famoso y comenzó a recibir premios nacionales e internacionales ese comercial, y yo le dije, oh, ¿por qué no comenzar a hacer una política limpia, honesta, transparente, donde haya una inclusión realmente de muchos colombianos dentro de la sociedad colombiana? Y aquí está. ¿No? ¿Cuánto? Llevo yo.
¿Sí alcanzaron a escuchar el comercial? No. No. Se Sí, veía. yo lo escuché. No sé si lo podamos. Espera que estoy mirando aquí la parte técnica. Cuando hacemos este tipo de charlas, todo es posible que pueda pasar. Cualquier cosa es posible. Entonces, bueno, pero este es un comercial. No sé, qué pena, no se escuchó. Ahí me están escribiendo también por el interno. Es un comercial divino y la música es una canción que se llama I Like to Live in America. Tan, taratán, taratán, tan, tan. Y el barrio ballet de Cali son esas niñas y jóvenes que son profesionales. Yo cierro la tapa y en ese momento sale una voz en off que sale también con las manos. Se pueden mover los pies. Tararara, y es cuando le doy el beso a esa niña al final de este video. Pero desafortunadamente no se pudo escuchar con el sonido. Sí, yo sé, no se oyó, pero se vio cómo utilizaba las manos. Sí, claro, estaba tocando piano. A lo que voy es que ese comercial me hizo famoso y yo lo quise aprovechar en el buen sentido de la palabra y fue cuando me lancé en el año de 1900. Colombia reformó la Constitución de 1886 y llego yo por primera vez a la Cámara de Representantes por Bogotá. Yo soy cartagenero, yo soy de la costa Caribe, yo soy de Cartagena, Indias. Mi madre es de origen libanés, mi padre de origen polaco, por eso mi apellido Klopatowski, mi madre Gisay de origen libanés. Y yo nací en Cartagena, mi padre fue almirante y vivimos en Cartagena un gran tiempo por aquello de la Marina, ¿no? Y les quiero mostrar además otro video de un deporte que es el esquí en nieve, que jamás lo había hecho en mi vida antes de mi accidente. Tal vez fue el único deporte que no hice. Y fíjense como ustedes, ahí voy a más de 60 kilómetros por hora y aprendí a esquiar hace varios años en Canadá. Y a lo que voy es que todo se puede finalmente hacer en la vida, ¿no? Todas las metas ustedes la podemos lograr cuando uno las quiere hacer. Y finalmente esquío en un solo esquí. Los pole o los riggers son cortos, obviamente voy sentado, no son de lo largo de pie. Y esquiando. De tal manera que uno en la vida uno se puede proponer todo lo que uno quiera. Finalmente, en este momento, les voy a mostrar, en este momento, les voy a mostrar algo. Bueno, esta es la silla de ruedas, obviamente, con la que yo ando. Después, estas son mis piernas, ¿no? Estas son mis piernas. Y esto finalmente es lo que hace uno. Y con esto es que yo he podido lograr muchísimas cosas también en mi vida. Yo estoy también altamente agradecido. Yo estoy escribiendo un libro, mi autobiografía, ¿no? Mi autobiografía de lo que ha sido mi vida. Le he dicho, inclusive debiéramos poner el video de mi hijo, si lo podemos colgar, para despedirnos y terminar y no seguirles aburriendo con todas estas historias. Pero estoy escribiendo un libro sobre mi vida. Un libro pues que quiero que sea una guía de liderazgo, de perseverancia, de templanza, de fe, de cómo lograr los objetivos, pero no solamente decirlo, es que yo quiero llegar a ser, sino cómo llegar a serlo. Cuando uno tiene los objetivos y las metas completamente claras para uno poder llegar y lograr esos objetivos que todos queremos en la vida. Eso es lo que estoy haciendo en mi vida y es construir. Estaba tratando de hacer un video de mi hijo tiene 14 años, me envió un video hermosísimo, vive en España, con la mamá, allá les cogió el COVID y allá están y me mandó un video que me derritió. No, usted lo está viendo, por aquí no. Voy a tratar de 30 segundos porque la verdad yo creo que se van a derretir y a mí me derritió. Estamos mirando aquellos temas
técnicos, a ver si logramos, bueno, eso no lo tenía programado para esta charla, pero se me ocurrió ahorita ya que veníamos hablando en estos, ahí creo que lo están viendo. Pero el audio no tenemos, yo no sé por qué no nos está dando audio, porque inculcó su padre durante su formación, ¿cuáles? Los valores más importantes que le inculcó su padre durante su formación, ¿cuáles fueron? Yo creo que gracias a él tengo liderazgo, compasión a por los otros y tengo una conciencia de las cosas que hago mal. Y todo es gracias a él. Y gracias a él, todos los días puedo reflexionar en mí mismo y pensar cómo puedo ser una mejor persona. Cómo puedo mejorar yo para poder yo mejorar todo este mundo. Bueno, pero ese video, ese no lo conocíamos. No, ya sé, es que lo editaron, pero bueno, eso les quería mostrar ese video porque también él vive en España, el COVID lo cogió, está allá, tiene 14 años, está en plena adolescencia y me siento muy orgulloso de que mi hijo, el hijo de uno que hace 6 meses no lo veo físicamente, hable uno y me manda el video como si yo fuera el héroe. ¡Wow! Qué bonito que el hijo piense eso de uno. Muchísimas gracias, de verdad que sí, altamente agradecido al CEADI, además porque me salí de otro contexto de mi vida que regularmente uno como que no habla de su misma vida y de la vida familiar, y qué bonita oportunidad que ustedes, mis queridos colegas de Panamá, hayan compartido conmigo estos momentos tan sabrosos, tan agradables para un viernes de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ambos. Tenemos preguntas que están haciéndonos llegar en este momento. Una de ellas dice, nos escriben desde Guatemala, dice, ¿hay que estudiar ciencias políticas para ser político? No. Y él dice, aquí no hay apoyo para que nos permitan la vida política y apoyar proyectos de discapacidad. Ambos pueden participar con este punto de vista, por favor, don Jairo y Gabriel. Y Gabriel, si quieres, ya que yo comencé y dije que no, Gabriel, me voy a tomar nuevamente el uso de la palabra y me disculpas. No, la verdad, yo soy administrador de empresas. Estudié ciencias políticas por accidente, pero eso no me dio las bases a mí. Es un posgrado de ciencias políticas, pero eso no fue lo que me dio las bases a mí para querer ser político. Yo no soy abogado, ni mucho menos. He aprendido muchas cosas de derecho. No, finalmente lo que uno quiere lograr en la vida. Mire, cuando yo fui elegido por vez primera en el año de 1991, yo no conocía el Capitolio Nacional en Bogotá. Nunca había entrado. No sabía qué era eso. Aún más, cuando entré y vi esas columnas enormes, grandes, me sentía tan orgulloso. Yo decía, ¿en serio? ¿En dónde estoy? Duré 3 meses, créanme, que yo no decía una sola palabra. Me daba miedo hablar. Y se lo digo. Hoy, después de tantos discursos y tantas cosas que uno habla en la vida, me da miedo. Me da miedo hablar. Hoy me da miedo tener que expresarme, aunque no parezca, pero yo siento, siempre que vaya a hablar en público, siento cierto temor. Gracias. Gabriel comparte conmigo, ¿no? Gabriel, ¿cuál es tu punto de vista ante esta pregunta que hace el amigo sordo de Guatemala? La verdad, muy buena la pregunta. Pero la verdad, el tema de la educación de estudiar política, la verdad, eso depende de cuál quieres que sea tu enfoque. Yo no estudié ciencias políticas. Otro tema. También mi enfoque en cultura tiene que ver con algo que he hecho en mi vida. Como soy pintor, he hecho exposiciones a nivel internacional.
también soy arquitecto, interiores, y todo eso definitivamente que la cultura encaja conmigo. La cultura ha estado en mi pensamiento, en mi sueño toda la vida y ha sido siempre el sueño más grande poder cambiar la cultura para que pueda ser inclusiva. Ojalá todas las personas puedan entender este tema de cultura igual que lo pienso. El tema político, la verdad, depende del enfoque que quieras. Si lo necesitas para administrarlo, pues sí sería bueno estudiarlo para poder entenderlo mejor, pero en otros temas en específico no. La verdad tengo que agradecer, ahorita que escuché la participación de Jairo, la verdad, mis respetos, la verdad, muy, muy buena participación. Gracias, Gabriel, mil y mil. Otra pregunta para ambos. ¿Cuál ha sido lo más gratificante en este caminar político y qué ha sido lo más difícil en el mismo? Para ambos la pregunta, ¿sí? Joaquín, ¿la puedes repetir, por favor? ¿Qué ha sido lo más gratificante en este caminar de la vida política y lo más complicado, lo más complejo? Gabriel. Lo pienso. Bueno, yo desde chiquito me acostumbré a la política. Tengo que agradecer que mi camino. Paramos la pregunta, ¿sí? Joaquín, ¿la puedes repetir, por favor? ¿Qué ha sido lo más gratificante en este caminar de la vida política y lo más complicado, lo más complejo? Hola. Gabriel. Desde chiquito me acostumbré a la política. El camino, la verdad, ha sido esforzarse bastante. Cuando ya tuve la edad, pude participar en un partido político y desde joven, desde los 18 años, siempre haciendo propuestas que tengan que ver con la inclusión en los partidos políticos y en la política misma. Siempre llevando propuestas desde el principio, ¿no? A veces me decían que no, pero la idea siempre fue seguir luchando y luchando por las personas con discapacidad, buscando el apoyo de ellas. Y poco a poco han ido aceptando mis propuestas en temas políticos. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo traté para hacer una secretaría de discapacidad y hasta ahora se ha podido lograr entonces hacer la secretaría de discapacidad. Bueno, para mí, para complementar lo que ha dicho Gabriel, lo más gratificante. Lo más gratificante en mi vida ha sido, no sé, estoy pensando, de pronto mi hijo. De pronto mi hijo fue mi fuente de inspiración tal vez. De pronto la ley 361 también del año de 1997, cuando desarrollé 4 artículos de la Constitución Nacional para poder ayudar a tantos y tantos colombianos, puede ser también. Depende del ángulo o de la vista, de la óptica que tú la mires. Pero yo tengo muchas cosas gratificantes. Por ejemplo, muchas cosas gratificantes en mi vida es cuando uno se traza unos objetivos, unas metas, y tú las logras, entonces vas por más metas. Y eso te va dando como victorias tempranas, y eso te va realimentando tu alma, tu espíritu, para seguir continuando, porque todos tenemos retos en la vida, todos tenemos retos en la vida. Aquí nadie se lo ha ganado fácil, todos tenemos retos, y todos estamos cargando, digamos, como se quiera ver, todos estamos cargando como una cruz en la espalda de la familia, del trabajo, y todo, y el peso con que uno la sienta en la espalda es como tú la quieras ver. Qué tan optimista, qué tan en tus metas quieras lograrlo, eso es lo que hace. O sea, todo está aquí, definitivamente.
en la mente, en la mente. Y yo estaba leyendo algo, algún libro, Gabriel, y todos, mi compañero de SEADIS, que ya somos más de 83 de participantes que nos están acompañando, muchísimas gracias. Y estaba leyendo de cómo lograr esas metas, esos objetivos, ¿no? Y la verdad, yo veía que Einstein había, aunque no es comprobado, había llegado tan solo al 10% de su capacidad mental, de fuerza mental, y uno se pregunta, ¿y el otro 90% dónde está? Pues ahí lo tenemos todos, para poderlo explotar y crear hábitos en nuestras mentes, así para comer, para bañarse los dientes, todo, crear hábitos para desarrollar más nuestra potencialidad, que todos tenemos, todos, por igual, tenemos en nuestro cerebro. Un mensaje final para todas las personas con discapacidad que están siguiendo esta transmisión y también tienen dentro de sí esa vena política, esa chispa de querer participar y trascender desde la experiencia de ustedes a nivel personal o a nivel de los colectivos en los que se han desarrollado en la vida, para que ellos también puedan ver de ustedes esa hoja de ruta, esos pasos a seguir ante ese sueño de poder también participar como es su derecho. Joaquín, qué pena, es que no te escuché muy bien, ¿la podemos repetir, por favor? Claro que sí. Mensaje final para todas las personas con discapacidad que desean participar en la vida política, tomando como guía el ejemplo de ustedes. Gabriel, le toca a usted, yo he hablado mucho. Muchas gracias. Yo pienso que mi sueño es que la igualdad entre todos se pueda cumplir. La verdad no es fácil estar en estos entornos siendo una persona con discapacidad. Y sé que todos tenemos diferentes retos, pero tenemos barreras. La verdad sé que en Colombia has hecho un gran trabajo, compañero, por poder escoger la forma correcta en que las personas con discapacidad puedan demostrar su imagen. Y la idea no es solamente poderlo hacerlo entre nosotros dos, sino poder mostrarle al mundo la importancia de eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad. Sabemos el esfuerzo y el trabajo que hace Senadis por poder hacer esto y que se cumplan estas leyes en Panamá. Hace poco, el año pasado precisamente, Senadis y el Ministerio de Cultura pudo celebrar un convenio de colaboración entre los dos para poder trabajar en este enfoque. Asegurarnos de que en todo haya la accesibilidad para las personas sordas, intérpretes, para que haya acceso a las artes, haya acceso a los museos, haya acceso al área de la cultura. Y que todos podamos demostrar la persona que hay detrás de una obra, que hay detrás de una actuación, y que podamos sentirnos orgullosos y saber de que ahora no necesitamos quedarnos en nuestras casas encerrados, sino por el contrario, sepan de que siempre van a tener la casa abierta, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, comparto 100% lo que tú has dicho. Y te quiero complementar algo a nivel personal. Y para la pregunta que nos acaban de hacer. Simplemente querer hacer las cosas. Yo solamente en esa silla de ruedas cogí, me fui para las universidades, pues tenía 24 años ya. Comencé a repartir volantes con mis ideas de lo que yo pensaba del modelo del país que yo quería ver para todos los colombianos. Cómo quería ver un país sin corrupción, cómo quería ver, o quiero ver un país donde todos seamos incluidos, como decía Gabriel, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y es simplemente quererlas hacer. ¿Qué es lo más importante? Yo soy un paracaidista
pero no me lanzo sin paracaídas, ¿no? Voy a lo seguro, pero lo hago. Experimento esa gran experiencia. Yo los invito a que, aunque todos tenemos retos y barreras en la vida, y sobrepasar esas barreras, esas metas, no son fáciles, pero el que persevera alcanza. 3 componentes importantes: templanza, perseverancia y fe en lo que está haciendo. Y vamos a triunfar. Don Jairo, tenemos una pregunta para usted. Dice, según sus experiencias en su rol político, ¿qué barreras ha encontrado para desarrollar sus propuestas? Todas. Uno en la vida encuentra siempre barreras. Cuando usted quiere montar un restaurante, encuentra unas barreras. Cuando usted quiere montar un negocio, encuentra barreras. Pero finalmente, ¿quiénes son los que triunfan? ¿Quiénes son los que trascienden? Son los que perseveran en sus intenciones de alcanzar y no se rinden frente a las debacles y a las derrotas que en la vida, porque todos tenemos derrotas, sino cómo convertir esas derrotas en una retroalimentación propia de vida que te haga sacar más callo, más fortaleza y más ganas de seguir viviendo en la vida. Mi hijo cuando en el video no salió, decía que yo soy el fuego de él de vida, que yo soy su inspiración de vida. Y yo le dije, no, hijo, la fuente de inspiración no soy yo, eres tú el que me ha dado ese fuego y esa inspiración de vida para yo seguir trascendiendo, pero es por ti, tú me la has transmitido. Entonces, ¿cómo absorber nosotros y ganar de la experiencia de las otras personas para uno poder trascender y no creerse que uno es el único? No, uno está alrededor de mucha gente, de donde uno tiene que liderar procesos, pero aprendiendo de ellos, no de lo que uno crea que uno debe hacer, sino a través de las propias experiencias de todos ellos. Así pues que ahí vamos aprendiendo y uno morirá aprendiendo. Y ya para terminar, me acuerdo que mi abuela, que en paz descanse, hace muchos años me decía, mi hijo, yo ya no tengo nada que aprender porque ya yo tengo 80 años y ya yo no tengo nada que aprender. Le decía, abuela, no, todos los días y hasta que muramos estaremos aprendiendo algo de la vida, porque eso es lo que hace la verdadera esencia de la vida. Acá tenemos un comentario para Gabriel, nuestro viceministro. Es urgente que se tenga que reconocer la lengua de señas panameñas para dar la accesibilidad en la educación, cultura, deportes, empleo, los derechos humanos, etcétera, para participar mejor a la comunidad sorda panameña. Un abrazo. Gabriel. Sí, la verdad ese es un gran desafío, ese tema. Hace más o menos 5 años atrás se estableció la carrera en Udelas de traducción e interpretación a lengua de señas panameñas. La verdad ese ha sido un gran paso. Poder saber de que los que se gradúen allí tendrán un certificado para ser intérpretes. Serán profesionales. Y esto es un deber, es la forma correcta para poder utilizar la accesibilidad de un intérprete. Han venido profesionales de diferentes lugares de América, porque aquí no había profesores en este tema. Hace poco se graduaron el primer grupo de técnicos. Esperemos que pronto se puedan graduar también los próximos licenciados.
Y la idea de esto es poder, a través de ellos y a través de este nuevo paso, poder dar fuerza a la lengua de señas, a la población sorda y asegurarnos de que haya también más cursos de lengua de señas, ayudar a que la población pueda tener interacción con las personas sordas y poder familiarizarse con la lengua de señas. Aquí en Panamá hay alrededor de 55,000 sordos más o menos en Panamá, así que necesitamos, por tema de accesibilidad, que sea más visible la lengua de señas. Por ejemplo, cuando yo entré al gabinete con el presidente, no había la lengua de señas. Entonces, cada uno de los ministros ha aprendido su forma de comunicarse conmigo. Y ahora ya me encuentro con ellos, con cada uno de ellos, y me saludan, me hacen sus señas para poder entendernos. La importancia de poder sensibilizarlos a todos. Y no es solamente es un paso para mí, sino para toda la comunidad sorda de Panamá. Espera un momentito, ¿Algo para agregar más? Sí, ma. El tema de la escuela. Leí por allí la importancia de poder enseñarlo en la escuela. Eso puede hacerse de dos formas. Pues graduarte de la universidad como traductor o intérprete, pues te ayuda a tener esto como profesión. En el caso de las maestras que se enfocan en la educación de los niños sordos, pues debería ser responsabilidad de cada uno de ellos poder aprender lengua de señas para poder formar de manera correcta. Quizás puedan hasta estudiar la carrera de intérpretes para poder tener esta formación y dar una mejor educación al sordo. Tenemos un último comentario. Dicen, no se trata de ser iguales a ambos panelistas, se trata de tener acceso a la oportunidad, y los dos ponentes tuvieron la oportunidad y la aprovecharon. ¿Cómo lograr que sea universal? Es la pregunta que hace él. Esta la hacen desde el Facebook Live, nos llegó acá. Yo diría que el que busca encuentra, ¿no? Y las oportunidades hay que buscarlas también. De tal manera, pues, que hay que salir, rebuscárselas, trabajarlas, desarrollarlas, interpretarlas y hacerlas entender. Pero finalmente las tiene que buscar uno. Uno no puede quedarse ni en la cama lamentándose o quejándose, porque cuando uno lo ven, que uno ha sido senador, que uno es consejero, la gente piensa que a uno, pues, como que todo se le dio fácil, ¿no? Como que dicen, es que esa persona es de estrato 40. No, todo hemos tenido y todos la hemos luchado. Unos más que otros, seguramente, pero todo el mundo en la vida la ha buscado, se ha preparado, y en la vida finalmente no hay nada fácil, pero hay que buscarlo. Y creo yo que esa es la fuente primaria de ir consiguiendo, como lo decía con anterioridad, esos éxitos y esos triunfos y esas victorias tempranas. En nuestro equipo tenemos también a nuestro señor subdirector, que además de ser activista, ser una persona también preparada académicamente, de un extracto muy humilde, con dos hermanas más con discapacidad visual también, y también ha logrado una participación importante dentro del colectivo del cual forma parte, y es nuestro señor subdirector, el señor Miguel Atencio. También es un ejemplo que valdría la pena poner en contexto acá, migrante de uno de los poblados del interior de la provincia de Veraguas, y también es un ejemplo a seguir también toda la experiencia de vida de los que tratamos con Miguel Atencio, por ejemplo. Es realmente un honor compartir con él, un luchador. Antes de finalizar, no sé si Gabriel quieres aportar algo más. Wow, la verdad. En mi opinión, no debemos, tal como dijo mi compañero, sentarnos a esperar que las cosas lleguen.
Quizás piensan, ay, no, el gobierno no me hace caso, ellos no me prestan atención. Pero la verdad es que todos tenemos derechos. Y las personas con discapacidad también tienen sus derechos. Y tenemos que salir de nuestras casas. Y tenemos que tocar y seguir tocando y seguir insistiendo. Por ejemplo, yo todo el tiempo que estuve en política, iba y con representantes en la junta comunal o con los alcaldes y pues decir, no, ellos no me prestan atención. No. Ustedes tienen derecho de insistir. ¿Les puedo decir algo? Cuando empezamos en el ministerio, bueno, cuando era Instituto Nacional de Cultura, la verdad, les puedo decir, ¿sentía miedo de estar allí? No, la verdad que no, porque era mi derecho. Y sabía de que parte de mi trabajo era poder arreglar las cosas que antes habían estado mal. Vi qué cosas hacían falta y vi qué cosas tenía que ayudar a avanzar. Y las cosas que se necesitan cambiar, pues las digo, no las callo. No hay que pensar de que cuando entramos a nivel de gobierno, pues simplemente entramos porque nos dieron una oportunidad. No. Nosotros podemos ser líderes en nuestros temas o en general, hacer propuestas, llevarlas, mostrarlas. Líderes en nuestro trabajo. María, sí, puedes colocarle María y después... Igual, seguimos insistiendo, seguimos luchando y tocando puertas. Y saber de que siento el respaldo de las personas con discapacidad y que tengo que seguir trabajando y tengo que seguir luchando por los cambios. Mi sueño es poder lograr de que en todos los lugares haya una persona con discapacidad a nivel gubernamental y poder eliminar la discriminación y que todos podamos aceptarnos. Oscar, estoy ahora ya en otra, tengo que retirarme y me disculpan, tengo otra charla que tenía ya programada de las 3 de la tarde. Ya estamos al final de la... Sí, Joaquín, muchísimas gracias. Yo, Gabriel, de verdad que 1000 y 1000, son 2000 agradecimientos por esta linda oportunidad. Yo simplemente para terminar quiero decirles una cosa. Como dicen en Colombia, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, decimos aquí. Pero también, recordar es vivir, pero vivir en el pasado es morir. Luego, siempre tenemos que comenzar y trascender con optimismo y positivismo. Porque finalmente cuando uno es optimista, positivo, usted atrae un imán de optimismo y positivismo de otras personas. Y eso también te va retroalimentando para seguir recargando esa batería que en ciertos momentos a todos se nos descarga y hay que volver a recargar. Así pues que 1000 y 1000, muchísimas gracias a mis queridos amigos, colegas del CEADIS, a Oscar, a Joaquín que nos moderó, a nuestro querido viceministro de la Cultura. De verdad, cuando quiera, Gabriel y Oscar, podemos hablar sobre todo la política pública de la población con discapacidad, porque Gabriel estaba tocando el tema de la población sorda y todo, cómo podemos, estamos muy cerca con Panamá, ¿no, Oscar? De estar en el convenio, aunque ya bueno, el convenio es, digamos, más protocolario, digámoslo así, pero hemos venido adelantando muchísimas cosas con nuestros hermanos panameños, de verdad que inmensamente agradecido. Gracias a ti, Jairo, por este tiempo que nos has dedicado. Ha sido la joya de la corona en esta semana de conferencias virtuales conmemorando el 13º aniversario de CENADIS. Te vamos a hacer llegar también un certificado que le tenemos preparado a cada uno de los expositores como una muestra de agradecimiento y sobre todo lo más valioso que nos ha compartido en el día de hoy,
que son tus sentimientos, que es tu experiencia de vida, que son todas las vivencias que te han hecho ser ese gran profesional. Allí te mostramos, este es el certificado que le estamos dando a los expositores, y en este caso en particular, gracias. Para ustedes dos, para Gabriel también, muchas gracias por esta participación que han tenido en la tarde de hoy y que da respuesta precisamente al artículo 29 de la Convención, que habla sobre la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad. Muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros en esta conferencia virtual. Bendiciones para ustedes. Igualmente para todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Que tengan un excelente viernes aquí en Bogotá. Salió el sol. Y que tengan un excelente fin de semana. Mil y mil bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar esta serie de seminarios virtuales, creo que el equipo de producción tiene un pequeño video que resume también un mensaje de agradecimiento por los 13 años. La Secretaría Nacional de Discapacidad fue creada en un 28 de junio del 2007 mediante la ley número 23 como la entidad del Estado encargada de velar por las políticas públicas y la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Hoy, a 13 años de su creación, es justo reconocer el esfuerzo de sus propulsores y miembros fundadores, quienes permitieron visibilizar la condición sociodemográfica de las personas con discapacidad y generar el desarrollo de políticas públicas para así cambiar la vida de este sector tan importante de la población panameña, que tradicionalmente permanecía excluida y marginada en el ejercicio de sus derechos. Hoy, que la humanidad vive uno de los desafíos más grandes de la historia, con la pandemia del COVID-19, los invitamos a unirnos y a ser más solidarios para seguir luchando por el bienestar colectivo e impulsar acciones que atiendan las condiciones de pobreza multidimensional en que viven muchas de las personas con discapacidad y sus familias. Es un imperativo para todos seguir trabajando y alcanzar los ideales de respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la participación ciudadana que fueron esbozadas en la Ley 23. Las fuertes brechas de educación, las oportunidades de salud, trabajo, bienestar laboral, accesibilidad, capacitación e inclusión, así como el acceso a la justicia y la participación en la vida política y pública, es un reto que requieren del talento y la colaboración de todos. El trabajo y el camino recorrido nos llaman a personas con discapacidad. Feliz aniversario a Cenadis y feliz aniversario para todos los colaboradores que ponen sus mejores empeños para llevar a esos usuarios nuestros los beneficios que impulsa la Secretaría Nacional de Discapacidad. Felicidades a todos y nos invitamos a seguir trabajando por un mejor Panamá. Que nadie se quede atrás. Unidos todo es posible. Gracias. Bueno, en nombre de todo el equipo administrativo, técnico, directivo de la Secretaría de Discapacidad, queremos agradecer a todos los que desde el día lunes han estado conectados con nosotros. Gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus espacios, y esperemos pronto también vernos en esta y otras plataformas, y por favor cuidémonos todos. Bendiciones.